Si pueden ir tomando sus lugares para comenzar el estudio de la confesión de fe. Y pues vamos a orar para comenzar este tiempo de estudio. Señor, te agradecemos por este día que nos permites estar aquí reunidos nuevamente. Gracias por este día que tú has apartado, que tú has santificado y bendecido para nuestro bien, para que podamos venir a adorarte, para que tú bendigas nuestras almas y nuestras vidas, Señor. Gracias por todo ello. Y gracias también por este tiempo de estudio que nos permites tener para seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que creemos como iglesia, de lo que encontramos en la confesión de fe, que resume lo que enseña tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en este tiempo para seguir conociendo lo que respecta a la doctrina de la iglesia, Señor. Y te pedimos que aún nos ayudes a entenderlo, a ponerlo en práctica. Y, Señor, que tú me ayudes a mí a poder ser claro en este tiempo y que me des de tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos en el capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que trata de la doctrina de la iglesia. Este es un capítulo muy importante para nosotros como bautistas reformados, porque incluye algunos distintivos particulares sobre lo que creemos que la Biblia enseña respecto a cómo debe organizarse y cómo debe funcionar una iglesia local. Entonces, el capítulo 26 es muy distintivo de nosotros como bautistas reformados. Y solo para recordar un poquito el panorama y para recordar dónde nos encontramos, recordemos que los párrafos 5 al 15 de este capítulo 26 tratan sobre la iglesia local. Ahora, si hacemos un poco de zoom, como cuando hacemos más grande un mapa, y nos enfocamos en los párrafos 8 y 13, estos párrafos 8 al 13, hablan sobre el gobierno de una iglesia local, en párrafos 8 al 13. Y ahora, particularmente, dentro de esa sección del gobierno de la iglesia local, están los párrafos 12 y 13. Donde se habla de un aspecto importante del gobierno de la iglesia local, y este aspecto es la disciplina en la iglesia local. La disciplina en la iglesia local es el tema de los párrafos 12 y 13, y hoy solo veremos el párrafo 12, que nos habla de que todos los miembros de una iglesia local están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma. Y el párrafo 12 lo podemos dividir en dos partes principales, dos principios. El primero es la obligación de unirse o la obligación de ser miembro de una iglesia local. Y la segunda parte de este párrafo nos habla de la sujeción de los miembros a la disciplina y gobierno de la iglesia local. Y entonces esos dos puntos, esos dos principios son también los que nos van a formar la estructura de
este estudio. Entonces vamos a ver el primer punto, que es la obligación de ser miembro de una iglesia local. Y dice el capítulo 26, párrafo 12 de nuestra confesión: así como todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Así que dice que todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Y como pueden ver, hermanos, este párrafo retoma el tema de la membresía que ya había sido mencionado en párrafos anteriores de este mismo capítulo. Por ejemplo, en los párrafos 2, el párrafo 5 y el párrafo 6 ya se había mencionado el tema de la membresía. Y en esos párrafos habíamos visto qué es un miembro de una iglesia local. Un miembro de una iglesia local es aquel que profesa tener fe en Cristo, profesa con sus labios creer en el Señor, y eso lo demuestra con una vida, con una conducta de obediencia hacia el Señor. Y este creyente que profesa fe en Cristo y vive en conformidad a esa profesión, voluntariamente desea unirse a una iglesia local para establecer un pacto o un compromiso con la misma. Entonces, son los 3 puntos principales de lo que es un miembro de una iglesia local. Es un creyente que decide unirse voluntariamente a una iglesia para hacer un pacto con ella. Ahora, como en este párrafo 12 se reitera, todo cristiano tiene la obligación de unirse a una iglesia conforme la providencia de Dios lo permita, como dice ahí, cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Y esta obligación de unirse a una iglesia local no proviene de pastores que obliguen a los creyentes a que formen parte de su iglesia, no proviene de otros creyentes. Esta obligación proviene de Cristo mismo. Cristo es el que lo ordena. Y aquí me gustaría solamente citar la segunda parte del párrafo 5, capítulo 26, párrafo 5, donde se habla igualmente de la obligación de unirse a la membresía de una iglesia local. Dice en la segunda parte del párrafo 5 de este mismo capítulo 26, a los así llamados, el Señor Jesús, podemos insertar ahí, les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Así que tanto ese párrafo 5 como ahora en el párrafo 12 vemos esta obligación, este deber de cada cristiano de unirse a la membresía de una iglesia local. Cuando un cristiano busca unirse a una iglesia local, está demostrando su obediencia a Cristo. Por un lado, Cristo lo ordena. Por otro lado, el cristiano voluntariamente busca una iglesia local donde mostrar esa obediencia al Señor. Me gusta cómo lo dice el pastor Jeffrey Johnson en su libro sobre la iglesia. Él dice lo siguiente: el mismo espíritu que une a los creyentes con Cristo es el que une a los creyentes entre sí. Amar a Cristo es amar a su pueblo, y someterse a Cristo es someterse a una iglesia local. Así que parte de lo que, fin de la cita allí, parte de lo que el Señor hace en nuestras vidas es que cuando Él nos salva, no solamente nos lleva a amarlo a Él, al Señor Jesús como nuestro Salvador, sino que nos lleva a amar a su pueblo y a querer congregarnos con una iglesia local. Y ahora, entonces, después de ver este deber que tenemos los cristianos de unirnos a una iglesia local, pasemos al segundo punto, donde veremos que parte importante de unirse a una iglesia local es someterse a su disciplina y a su gobierno.
Así que el segundo punto es la responsabilidad de sujetarse a la disciplina y gobierno de la iglesia local. Y sigue diciendo nuestro párrafo 12, capítulo 26, párrafo 12. Todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma, conforme a la ley de Cristo. Así que este párrafo nos dice algo. Por un lado, pertenecer a una iglesia local conlleva privilegios y bendiciones. En primer lugar, podemos ver el privilegio de reunirnos junto con otros creyentes a adorar al Señor. Tenemos el privilegio de crecer en santificación, de que nuestras almas sean edificadas, sean cuidadas. Tenemos también el privilegio de experimentar el amor de la familia de Dios en una iglesia local, experimentar su cuidado a través de la comunión de unos con otros, a través de las oraciones unos por otros, etc. Así que unirse a una iglesia local conlleva privilegios, pero también conlleva responsabilidades. Y como lo dice este párrafo, una de las responsabilidades es estar sujeto a la disciplina y gobierno de la iglesia. Ahora, el primer aspecto que podemos ver en este párrafo es que nos dice quiénes son los que están sujetos a esta disciplina. ¿Quiénes son los que están sujetos a esta disciplina? Dice, todos aquellos que son admitidos, es decir, todos los miembros están sujetos a la disciplina y al gobierno de la iglesia. Cada miembro de la iglesia puede ser exhortado, puede ser amonestado por algún pecado, por alguna mala conducta, e incluso si se llega al último paso de la disciplina eclesiástica, esa persona, si no se arrepiente, si persevera en ese pecado después de haber sido amonestado por uno, por dos, por tres y finalmente por toda la iglesia, la persona puede ser excomulgada o expulsada de la membresía de la iglesia local, conforme a lo que dice Mateo 18, 1 Corintios 5, que muchos ya conocemos, donde se nos habla de ese proceso de la disciplina eclesiástica. Ahora, ¿por qué todo miembro de la iglesia está sujeto a esta disciplina? Porque si ser miembro de una iglesia local significa que no solo debemos profesar con nuestros labios que creemos en Cristo, sino que también significa que andamos en obediencia a su palabra, que buscamos vivir haciendo la voluntad del Señor. Entonces es necesario que por medio de la disciplina el Señor nos exhorte, nos amoneste a que perseveremos en esa vida de obediencia a Él. Profesar la fe en Cristo, vivir en obediencia al Señor, no solo es algo que se pida para pasar el trámite de ser miembro de una iglesia local, es parte de la vida constante de un creyente verdadero. Ahora, sabemos por la Escritura, sabemos por la experiencia propia que aunque hemos sido perdonados, aunque como creyentes nuestro anhelo es vivir conforme a la voluntad del Señor, seguir sus preceptos, seguir sus mandamientos conforme a su palabra, todavía hay pecado en nuestras vidas, todavía luchamos de alguna u otra manera. Así que uno de los medios que Dios usa para que andemos en esa obediencia, para que seamos congruentes con nuestra profesión, es la disciplina de la iglesia. Por medio de la disciplina, el Señor nos corrige, el Señor nos amonesta cuando andamos desordenadamente, cuando alguien ha pecado de alguna u otra manera. La disciplina de la iglesia es un llamado de atención, es una alerta para cuando algún hermano se está desviando del camino y por supuesto es un llamado al arrepentimiento para que ese hermano pueda ser restaurado, para que pueda volver a esa comunión con el Señor y esa comunión con la iglesia. Y veamos los dos pasajes que cita nuestra confesión.
para sustentar esto. El primero es Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Vemos allí como dice que amonesten a los indisciplinados. Y el otro pasaje es Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, allí adelantito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y luego el 14 y 15. Dice capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Y luego adelante en el versículo 14, y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Vemos aquí que en esta iglesia de Tesalónica había algunos que andaban desordenadamente, que no andaban conforme a la enseñanza apostólica, o como dice también en Primera de Tesalonicenses, eran indisciplinados. Me gusta el ejemplo que da el doctor Waldron al respecto, porque él pone la imagen de un grupo de soldados, y no sé, pensemos en el desfile del 16 de septiembre, que particularmente vemos a los soldados bien ordenaditos en sus filas todos, y todos van marchando a un ritmo bien sincronizados, pero en uno de los grupos de los soldados de repente vemos a uno en particular que va en el desfile, pero va papaloteando y va a su propio ritmo y va saludando a su familia y va todo indisciplinado. Y dice el doctor Waldron allí, cuando pensamos en ese soldado, no pensamos en él como un traidor a la patria, no pensamos en él como un espía, no es un enemigo como tal, como nos dice allí Segunda de Tesalonicenses. No lo tengan por enemigo, amonéstenlo como un hermano. A ese soldado hay que amonestarlo, hay que ponerle los castigos correspondientes según, según su código, su ley, pero hay que amonestarlo de alguna manera porque anda de manera indisciplinada o desordenada. ¿Para qué? Para que se alinee con los demás, pueda andar en esa armonía con sus demás compañeros soldados. Así que más o menos esa es la idea que tenemos aquí en Segunda de Tesalonicenses. No tenemos a un enemigo, tenemos a un hermano que anda sí pecando, desviándose, pero hay que corregirlo para que vuelva al camino. Así que de alguna manera el hermano que persiste en pecado, y solo como aclaración aquí, que persiste en pecado, no que el hermano que tal vez me miró feo, no el hermano que yo creo que piensa esto, que yo sospecho tal cosa, el hermano que evidente y claramente está cometiendo algún pecado, está transgrediendo alguna ley específica de la ley de Dios, ese hermano que persiste en ello debe notar que no es posible tener la misma comunión cercana con él por esa conducta. Y por tanto, como nos dice Tesalonicenses, es necesario amonestarlo en el amor de Cristo para que se arrepienta y sea restaurado. Esto también algunos lo conocen como suspensión, como la suspensión también de los privilegios de la membresía, y incluso lo pueden ver que está contemplado en nuestra Constitución Eclesiástica en el artículo 6, sección 2, párrafo C. Artículo 6, sección 2, párrafo C, donde nos habla de esta suspensión, de esta amonestación para llamar la atención de algún hermano que está en pecado. Obviamente, si el hermano persiste después de ser amonestado en ese pecado, si persiste sin arrepentirse,
tendría que ser excomulgado. Ya no sería tratado como un hermano, sino, como dice el Señor Jesús, como un gentil y publicano que necesita conocer el Evangelio, que necesita conocer realmente la gracia del Señor. Y en conclusión de esta sección, ¿cuál es el propósito entonces de esta disciplina? Hay 3 propósitos principales y no vamos a poder desglosarlos, pero estos son, en primer lugar, mantener la santidad en los miembros de la iglesia, que esta profesión que decimos tener sea congruente con nuestra vida. En segundo lugar, disuadir a otros de pecar, como lo dice Primera de Timoteo, para que a través de la disciplina de alguien los demás también teman. Y en tercer lugar, por supuesto, esta disciplina tiene el propósito de restaurar al hermano, tiene el propósito de restaurar el alma del hermano. No es para satisfacer la sed de justicia y de venganza de alguno o de algunos, más bien es para ver la gracia de Dios en su vida, restaurándolo, trayéndolo de vuelta a ese buen camino del Señor. Ahora, este párrafo nos dice que no solo los miembros deben estar sujetos a la disciplina, sino también al gobierno de la iglesia. Y hace referencia, por supuesto, a los ancianos que tienen autoridad delegada de parte de Cristo. Los miembros deben estar sujetos al gobierno de la iglesia. Y esto es muy claro en Hebreos 13:17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que tenemos estas dos responsabilidades de todos los miembros de la iglesia: estar sujetos a la disciplina, estar sujetos al gobierno de la iglesia. Y finalmente nuestro párrafo dice que esto debe hacerse conforme a la ley de Cristo. Es decir, debemos de hacer la voluntad del Rey y cabeza de la iglesia en todo. Esta frase también nos recuerda que debemos de seguir la palabra de Dios en lo que respecta a la disciplina y al gobierno de la iglesia. Y esto aplica obviamente tanto a los miembros de la iglesia como a los pastores y diáconos. Tanto la sujeción de los miembros como la autoridad que el Señor le ha dado a los oficiales está regulada por la palabra de Dios, por esa ley de Cristo. Y es interesante que en la primera confesión de Londres de 1644, en un párrafo paralelo al que tenemos aquí, dice lo siguiente: la iglesia debe proceder contra sus miembros con gran cuidado, ternura y con la debida consideración o reflexión, conforme a la regla de fe y verdad. Nos habla de cómo esta disciplina, este gobierno debe de hacerse con el cuidado debido, con sabiduría, con un balance correcto entre la firmeza y el amor. Nos habla de que se debe de considerar cada situación detenidamente a la luz de la palabra de Dios, conforme a la verdad y por supuesto siguiendo las instrucciones que tenemos escritas en la palabra del Señor. Y hermanos, cuando seguimos las Escrituras para conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, estamos obedeciendo en última instancia a Cristo. Estamos sometiéndonos a Él, a su gobierno, a su reinado como ese rey y cabeza de la iglesia. Así que el Señor nos ayude a poner esto en práctica, a que esta iglesia local siga conformándose cada vez más y más a los principios de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque
Aún vemos allí en Tesalonicenses que tú usas las exhortaciones, las amonestaciones para llamarnos la atención, para corregirnos y con el buen propósito de que volvamos a ti, Señor, que podamos restaurar nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos en nuestra iglesia local. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir siempre tu palabra en todo lo que respecta a esta disciplina y al gobierno de la iglesia, y ayúdanos a cada uno de nosotros como miembros a hacer lo que dice Hebreos, a obedecer a nuestros pastores, a sujetarnos a ellos para no ser esa carga pesada, sino poder alentarlos, poder ser de ánimo aún para ellos. Te pedimos de tu gracia, te pedimos que nos ayudes también en este tiempo que viene para adorarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.